Abrir una taquería con éxito conlleva muchas decisiones y retos diferentes, como elegir la mejor ubicación, desarrollar tu marca de negocio y crear un menú delicioso con una buena presentación. Ante todo, hay que ser creativos. Para entender cómo poner una taquería, deberás preguntarte, ¿cuáles son los factores que hacen destacar a tu taquería? En este video te presentamos las ideas principales para ayudarte a entender cómo iniciar. Ventajas de abrir un negocio de taquería. A diferencia de un restaurante formal o de comida corrida por tiempos, los consumidores de tacos llegan al local, comen y se van. Su promedio de permanencia es menor al de 1 hora, y pueden llegar a pagar tickets de consumo similares a los demás restaurantes. Puedes tener un menú variado que no ocupe demasiado espacio, ofreciendo especialidades como bistec, costilla, arrachera, chorizo, pollo, alambres y el muy amado pastor. Incluso puedes adornar tu oferta con complementos como guacamole, chicharrón, nopales, papas y cebollitas, además las infaltables salsas roja y verde. Ubicación de tu taquería. El local debe establecerse en una zona concurrida y transitada, pues los tacos aparecen como una opción de alimentación rápida y económica, cuando la gente va de camino o de regreso a su trabajo, o bien cuando el antojo se presenta. El mayor impedimento para el éxito de tu taquería puede ser la presencia de otros locales que compitan directamente con tu concepto, ya sea en calidad, antigüedad o precio. Es por eso que segmentar a tu público y definir un concepto que te diferencie de la competencia será importante desde que comiences a realizar tu plan de negocios para taquería. Si te está gustando este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita. Visita nuestro canal, ya que tenemos muchos videos como este en diferentes giros de negocio. El concepto de tu taquería. Las variedades regionales hacen toda la diferencia cuando hablamos de tacos y taquerías. Según la zona geográfica, la experiencia de los taqueros y la tradición del lugar, cada taquería tiene una especialidad, así como ciertos detalles que los hacen únicos. Y es que, en un mercado tan competido, necesitarás algo que distinga tu taquería de entre todas las demás. Es por esto que desarrollar tu concepto será uno de los primeros pasos que deberás tomar en cuenta al iniciar. No pienses únicamente en el nombre o la decoración del lugar, pues aunque son elementos importantes para tu marca, estos se añaden a la calidad de los alimentos y el servicio para ganarse un lugar en el gusto de los consumidores. ¿Cuánto cuesta abrir una taquería? Los gastos que debes tomar en cuenta para el primer mes de ventas son al menos 110 tacos al día para 22 clientes, en promedio 5 tacos por cliente. Poco a poco aumentarás durante los siguientes meses y elaborarás un máximo de 350 tacos diarios a final del primer año, cuando tu taquería ya esté posicionada. Las ventas te generarán utilidades de un 40%. Si ya tienes capital para emprender, no debes olvidar lo fundamental: invertir en verduras, tortillas y carne, un local con sanitarios apartados de la cocina, inmobiliario o paredes en color naranja y café para despertar el hambre de los comensales, ventilación para las parrillas, una televisión con cable para pasar partidos de fútbol o peleas de box. Y lo que debe ser prioritario es el trámite de permisos, incluso si es un puesto en la calle. Además de considerar una plantilla básica de empleados como un parrillero o pastorero, un cajero y un mesero. Podrás ampliarte conforme avances en tus objetivos. Principales requerimientos de una taquería. Una de las bondades de este tipo de negocios es que no tienen un arranque lento, pues desde el inicio empiezan con un buen registro de ventas. Las taquerías se posicionan rápidamente entre los consumidores y a corto plazo pueden convertirse en un lugar al que concurren clientes de todo tipo y edades a cualquier hora del día. Los requerimientos mínimos necesarios para abrir una taquería son: local de al menos 30 metros cuadrados de superficie con buena ubicación y su habilitación, que comprende pintura, pisos, levantamiento de muros falsos, la adecuación del mostrador que llevaría la plancha de metal, sanitarios, iluminación, decoración, etc. Así también puede optar por un modelo de negocio móvil con el que el espacio sería mucho más compacto. ¿Qué insumos necesitarás? Los insumos son la materia prima con la que prepararás tus platillos, como verduras, tortillas y carne. Los insumos más fundamentales para abrir tu taquería son: verduras, ingredientes frescos sin conservadores.
Puedes conseguirlos en la central de abastos o en los mercados de tu localidad. Tortillas. Busca un buen proveedor. Incluso algunos negocios producen sus propias tortillas, lo cual les da un punto a favor. Carne. Debes comprar productos que cuenten con la certificación TIF, Tipo de Inspección Federal, un reconocimiento que el gobierno otorga a las plantas procesadoras de carnes, que cumplen con todas las normas y exigencias de manejo de sanidad. Bebidas, refrescos y aguas frescas. Y adicionalmente debes checar el permiso para la venta de alcohol, si deseas vender cerveza. Con los proveedores de grandes marcas de bebidas puedes llegar a acuerdos. Si garantizas cierto consumo mínimo mensual, estos te ofrecerán refrigeradores a consignación, pintura para la fachada, la colocación de anuncios luminosos, además de mesas y sillas. El precio de tus tacos. El costo de tus tacos debe ser el óptimo para poder cubrir con tus gastos base, renta, servicios, salarios, pero tampoco tan excesivo como para que no regresen los comensales. Un punto clave que debes de tener siempre en cuenta es que, por lo general, los primeros 3 meses la ganancia es mínima, pero es cuando más ganas le debes de poner a tu venta, porque aquí es cuando comienzan las recomendaciones, y te harás de tus primeros clientes frecuentes. ¿Qué permisos y licencias necesitas? Lo más importante para abrir una taquería o cualquier negocio de comida es conseguir tu licencia sanitaria. Los inspectores de salud visitan el lugar regularmente e inspeccionan meticulosamente cada detalle de las instalaciones. Los grifos, el modo en el que desinfectas la verdura, la preparación y hasta el servicio. También tienes que tramitar tu licencia de funcionamiento bajo el giro de alimentos y bebidas, que también puede incluir bebidas alcohólicas para que puedas vender cervezas. El personal en tu taquería. Deberás considerar cuántos turnos vas a trabajar, pero para cubrir un turno en una taquería de tamaño mediano, te hará falta un cocinero, un pastorero, 1 o 2 meseros y un cajero. Después puedes extender tu plantilla e incluso ampliar tu modelo de negocios para atender eventos a través de taquizas a domicilio, pero lo importante es mantener la calidad de los alimentos, la rapidez en el servicio y la buena atención hacia los comensales. Publicidad y marketing para taquerías. La mayor inversión en este rubro será en imagen corporativa, diseñar un logo y una imagen llamativa, acorde al tipo de producto, a la zona y al segmento de tus clientes. Te permitirá diferenciarte rápida y efectivamente de tu competencia. Considera la creación de un sitio web donde se pueda consultar en menú, así como una presencia constante en redes sociales, para que tus clientes satisfechos puedan etiquetar a tu negocio y recomendarlo a sus contactos. Aprovecha las efemérides, días festivos e incluso los eventos religiosos y deportivos para ofrecer promociones especiales. Algunos negocios ofrecen descuentos y promociones en alimentos y bebidas dependiendo de los días de la semana o del mes. Una vez más, la constancia será clave para grabar estas promociones en la rutina de los asiduos consumidores de tu taquería. El taco es toda una institución culinaria en México. Su fama trasciende fronteras. Todo cabe en una tortilla sabiéndolo acomodar, por lo que no es extraño ver taquerías y restaurantes de comida mexicana cada vez en más y más países. La aparente simplicidad de la preparación de tacos contrasta con los buenos márgenes de ganancia que aportan desde una perspectiva de negocio, por lo que se trata de un mercado sumamente diverso y atractivo. Si necesitas más información sobre cómo iniciar este negocio, te recomendamos descargar nuestra guía, Cómo poner una taquería, con la que tú podrás empaparte de todo lo relacionado sobre este negocio y así convertir tu emprendimiento en un negocio exitoso. Aprenderás fácilmente cómo poner una taquería y evitarás perder tiempo y dinero, teniendo la información precisa que necesitas saber para iniciar. Busca el enlace debajo de este video para ver toda la información. Deja tu comentario y dinos qué opinas de este negocio. ¿Y de qué negocio te gustaría que hiciéramos otro video? Mira a continuación alguno de estos videos. Dale a me gusta y suscríbete a este canal de Cómo poner un negocio, para recibir más videos como este, y también no olvides compartir y dejar tus comentarios en la parte de abajo. ¡Chao!